Buenas a todos, seguimos con los temas de biología. Ya terminamos todo respecto de la célula y ahora vamos a entrar a una etapa funcional, ¿no? A una etapa fisiológica. Ahora vamos a estudiar los procesos metabólicos de las células. Les cuento un poco. Lo que pasa es que las células no se diferencian mucho de los aparatos electrónicos desde el punto de vista energético, ¿no? O sea, así como tú quieres que tu celular funcione y lo cargas periódicamente, entonces de igual manera las células para cumplir sus funciones necesitan de energía y cargarse constantemente. Entonces el metabolismo es ese campo, esa rama, donde nosotros estudiamos los procesos que les permiten a las células utilizar energía, generar energía o todo lo que se relacione con el tema energético. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a encontrar dos procesos importantes. La fotosíntesis, que es más conocido por las plantas, ¿no? Aunque también lo pueden hacer otros organismos, y la respiración celular, que es más conocido en los animales, pero que también lo pueden hacer otros organismos. Fotosíntesis y respiración celular son dos procesos metabólicos que tienen como misión principal abastecer de energía a las células o abastecer, como el caso de la fotosíntesis, de compuestos orgánicos a las células. ¿Ya? Pero todo desde el punto de vista energético. Entonces vamos a enfocarnos al metabolismo y nuestro primer tema es fotosíntesis. Bien. Antes de ver el proceso, ¿no? Porque ver el proceso siempre es importante, ¿no? Conocer las etapas, quiénes participan, que es lo que uno siempre debe saber, ¿ya? Pero, ¿en qué consiste la fotosíntesis? O sea, ¿para qué sirve la fotosíntesis? Bien, mira, todo se relaciona de esta manera, ¿ya? Hay un grupo de células que deben sintetizar, construir compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos básicos, como azúcares pequeños, monosacáridos, como ácidos grasos, por ejemplo, o como aminoácidos, que son los integrantes de las proteínas. Los azúcares, las grasas, los ácidos grasos y los aminoácidos son materia prima para las grandes moléculas celulares. Entonces la fotosíntesis es un proceso que permite sintetizarlos, que permite fabricarlos. El asunto es cómo los van a fabricar. Entonces, para eso las células necesitan principalmente de dos cosas. Primero, carbono, o sea, la materia prima, el carbono. O sea, si vamos a formar compuestos orgánicos, se requiere de carbono, ¿no? Primero. Y lo segundo es energía. Porque la fotosíntesis es un proceso anabólico. Entonces, como proceso anabólico que es, necesita de una fuente de energía. Necesitamos carbono como materia prima y necesitamos energía. Pero ahí está el detalle. Los organismos fotosintéticos usan como energía primordial la luz solar. Entonces, estos organismos como las plantas, con la luz solar como fuente de energía, más el carbono que toman del medio ambiente bajo la forma de CO2, con luz solar y con CO2, organismos como las plantas, usándolos como materia prima, pueden fabricar sus moléculas orgánicas básicas. Ya, ese es un poco el milagro de este tema, pues, ¿no? Con simples elementos básicos que abundan, ¿no?, en el medio ambiente, los organismos fotosintéticos como las plantas son capaces de producir, de sintetizar compuestos orgánicos. Ahora, primero vamos a aclarar este punto, ¿no? No solamente las plantas hacen fotosíntesis, lo realizan también, por ejemplo, las cianobacterias. Las cianobacterias, ya. Las cianobacterias son bacterias fotosintéticas, ya. Ellas es más, tienen
más antigüedad en el planeta, o sea, antes que las plantas aparecieran en la Tierra, ya existían las cianobacterias y ya hacían fotosíntesis. Las plantas no inventaron la fotosíntesis la inventaron las bacterias. ¿Dónde encontramos cianobacterias? Por ejemplo, en el mar. Las cianobacterias son las responsables de darle ese color verde o azul al océano. O sea, son tan abundantes en los océanos que las cianobacterias tiñen de esos colores a los océanos. También pueden hacer fotosíntesis las algas. Las algas marinas principalmente, ¿no? En Perú, por ejemplo, conocemos mucho al yuyo, es alga roja, también fotosintética. Y finalmente, las plantas, que es donde nosotros las conocemos mejor. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, vamos a revisar el proceso de la fotosíntesis, pero les advierto, les adelanto, que nosotros vamos a revisar la fotosíntesis de las plantas. Ya vamos a concentrarnos en las plantas. Ya más adelante vamos a hablar de los procesos fotosintéticos en los otros organismos. La fotosíntesis como proceso se va a realizar en 2 etapas. ¿Ya? Cada etapa tiene sus objetivos. Esas etapas son la fase luminosa primero y después la fase oscura. La fase luminosa tiene sus objetivos, ¿no? Tiene sus suministros, tiene sus problemas, ¿ya? Y la fase oscura también. Por eso vamos a revisarlas por separado. Ahora, lo que sí les digo es que ambas fases se complementan. O sea, primero tiene que existir la fase luminosa para que se pueda generar la fase oscura, ¿no? Porque la fase luminosa es la que va a abastecer de suministros a la fase oscura. Bien, fase luminosa. ¿Cuál es el objetivo de la fase luminosa? Mira, el problema es este, ¿no? El problema es el siguiente. Por ejemplo, a ver, yo te digo, tu celular, digamos. Tu celular, ¿con qué tipo de energía trabaja? Eléctrica, claro, energía eléctrica. Dime, ¿y si dejamos tu celular al sol, lo ponemos a la radiación solar, se carga? No, obviamente, no podría. A menos que yo utilice, ¿no?, un dispositivo que pueda transformar la luz en electricidad. Claro, a menos que use un panel solar. Si yo utilizo un panel solar, entonces el panel va a transformar la luz solar en electricidad. Y recién ahí ya podría cargar mi celular. Pero necesito que lo transforme. En el caso de las plantas es igual. Las plantas, los seres vivos, funcionan con energía química. No funcionan con luz, funcionan con energía química. Entonces, lo primero que tienen que hacer las plantas es transformar la energía. Es recibir luz solar y transformarla en energía química. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y ese es el objetivo de esta primera etapa, que es la fase luminosa. Es transformar la energía solar
en energía química. Bueno, en este caso principalmente ATP. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer las células vegetales. Transformar la energía, porque ninguna célula funciona con luz. O sea, deben transformar la luz en energía química. Ese es el paso importante, es el objetivo importante de la fase luminosa. Bien, ¿dónde se va a realizar este proceso? Bueno, como estamos hablando de las plantas, este proceso se realiza en las hojas principalmente, ¿no? Las hojas son órganos diseñados, ¿no?, por la evolución, especializados para que puedan realizar los eventos de la fotosíntesis. Dentro de las hojas encontramos a las células fotosintéticas. Sí, porque te cuento que no toda la planta hace fotosíntesis, ¿eh? O sea, por ejemplo, si lo piensas bien, ¿tú crees que la raíz puede hacer fotosíntesis? Si ni siquiera tiene contacto con la luz. O sea, nosotros sabemos que las plantas hacen fotosíntesis, pero no toda la planta hace fotosíntesis. Tiene órganos especializados que son las hojas. Y dentro de las hojas están las células fotosintéticas. ¿Ya? Las células fotosintéticas. Y estas células son los que tienen todos los componentes necesarios para poder hacer la fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas células encontramos docenas de estos órganos llamados cloroplastos. Estos cloroplastos contienen a ese pigmento fotosintético llamado clorofila, lo que les da ese color verde característico y lo que le da el color verde característico a toda la hoja, ¿no? Ese color verde característico proviene de la clorofila que está contenida en el interior de los cloroplastos. ¿Pero en qué parte exactamente? Ya, mira. Recordemos que los cloroplastos presentan doble membrana. Esta que está de verde me representa la membrana externa y esta que está de blanco me representa la membrana interna. En el interior de los cloroplastos encontramos estas vesículas, estas bolsitas, ¿ya?, que reciben el nombre de tilacoides. Los tilacoides. Estas vesículas llamadas tilacoides. Usualmente hay muchas, no solamente una. Al conjunto se le llama grana, pero vamos a enfocarnos a una de ellas, a estas bolsitas. ¿Ya? O sea, dentro de los cloroplastos encontramos a los tilacoides. Mira, ¿sabes cómo es esto? Imagínate que el cloroplasto es como un limón. Es un limón. Ahora, si nosotros cortamos el limón, dentro encontramos a las semillas. Ya, imagínense que las semillas son los tilacoides. Ya, así, parecido. Bien. Ahora, estas vesículas llamadas tilacoides son las que contienen toda la tecnología para realizar los eventos de la fase luminosa. Sobre todo, tienen toda la tecnología para transformar la luz en ATP, que es el objetivo principal del proceso. Entonces, aquí tengo un corte y una ampliación del tilacoide, ¿ya? Vamos a ver sus partes, son dos nada más. Por ejemplo, esta de aquí, esto que está de amarillo, que es lo que está limitando al tilacoide, es la membrana. Es la membrana tilacoidal. Es la membrana tilacoidal. Lo que está de amarillo, lo que está por fuera, es su membrana. Y el interior, esta parte, el interior, se conoce como el espacio
el espacio intratilacoidal. El espacio intratilacoidal, o sea, por fuera está la membrana y por dentro está el espacio intratilacoidal. Los componentes más importantes de los tilacoides están en la membrana, son componentes de membrana. La mayoría de ellos son proteínas, pero también encontramos compuestos de otros orígenes, pero la mayoría de esos componentes son proteínas embebidas en esa membrana. ¿Ya? Por ejemplo, ya en la membrana, vamos a resaltar la presencia de estos dos. ¿Ya? Este de aquí, por ejemplo, se llama así, fotosistema 2. ¿Ya? Y este de aquí se llama fotosistema 1. Son dos fotosistemas. Los fotosistemas son grandes complejos proteicos. Están formados por docenas de proteínas. Pero lo importante de los fotosistemas es que en su interior se encuentra la clorofila. De todos los componentes que están ahí, los únicos que presentan clorofila son los fotosistemas. O sea, la clorofila, el principal pigmento fotosintético, se ubica en la membrana tilacoidal, pero más específicamente en los fotosistemas. Es el momento en que nosotros debemos conocer la importancia de la clorofila en este proceso. Lo que pasa es que la clorofila es un pigmento fotosensible, es un pigmento que reacciona a la luz, ¿no? Es sensible a la luz. Esa es la idea de ese pigmento. Ahora, ¿qué le pasa a la clorofila cuando se expone a la luz? ¿Qué le pasa? Bueno, en términos químicos, la clorofila pierde electrones. Los químicos dirían se oxida. En presencia de luz, las clorofilas se oxidan. Entonces, digamos que esta planta la colocamos en un lugar soleado, es de día, soleado. La luz cae a las hojas, entra a las células, entra a los cloroplastos, pasa por las dos membranas, entra a los tilacoides. Y en los tilacoides, a nivel de membrana, la luz reacciona con los fotosistemas, que son los que tienen clorofila, y la clorofila en los fotosistemas se oxida, pierde electrones. Pierde electrones. Esos electrones, por ejemplo, que pierde el fotosistema 1, estos electrones se pierden siempre de 2 en 2. Pierde electrones. En presencia de luz, el fotosistema 1 se oxida. ¿Ya? Esos electrones los recibe otra proteína, ¿ya? Que se llama la ferredoxina. Y esta proteína los transfiere a una enzima que se llama la NADP reductasa. O sea, los electrones van saltando de molécula en molécula y llegan finalmente a la enzima. Mira que todo esto está sucediendo en la membrana. ¿Ya? Repito, en presencia de luz, el fotosistema 1, contenedor de clorofila, se oxida. Se oxida significa en química pierde electrones. Entonces el fotosistema pierde un par de electrones. Los electrones son recibidos por la proteína ferredoxina, que los transfiere a la enzima NADP reductasa. ¿Ya? O sea, va así, como una cadena de electrones. Ahora, la NADP reductasa recibe a una coenzima.
¿ya? Que es una molécula que está dispuesta a recoger a esos electrones. Cuando esta coenzima recoge a los electrones, se transforma en NADPH2. ¿Está bien? O sea, los electrones se siguen transfiriendo. Ahora, el último en recibirlos ha sido la coenzima NADP y se ha transformado en la coenzima NADPH2. ¿Ya? Ahora, hay que usar estos términos, porque estos términos son importantes en fotosíntesis. Cuando un compuesto pierde electrones, decimos que se oxida. Pero si por el contrario los gana, decimos que se reduce. Entonces, si la coenzima se está quedando con los electrones, ¿qué le pasa a la coenzima? Se reduce. ¿Ya? Y ahora, en la forma resumida es así. Yo les he contado al detalle, ¿no? Pero en la forma resumida es así. En presencia de luz, el fotosistema 1 se oxida y la coenzima se reduce. O sea, los electrones del foto 1, de las clorofilas del foto 1, son transferidos a la coenzima. El objetivo del fotosistema 1, el objetivo de esta primera parte de la fase luminosa es reducir a las coenzimas. Muy bien. Hasta ahí solamente hemos visto una transferencia de electrones. Sucede lo siguiente ahora. Cuando el fotosistema 1 le da los electrones para que se pueda reducir la coenzima, él, date cuenta, ha perdido electrones. Claro. Él se ha oxidado, se queda descargado. Le faltan 2 electrones, los ha perdido. Las clorofilas del foto 1 están oxidadas, pero ¿sabes qué? Tenemos al foto 2. Y el foto 2 también, en presencia de luz, va a reaccionar. El foto 2 también tiene clorofila. Y en presencia de luz, también se va a oxidar. Y los electrones pasan a esta molécula que se conoce como la plastoquinona. Luego, los electrones pasan a esta otra molécula que se conoce como el citocromo. Esta es proteína. Y luego, los electrones pasan a esta otra molécula que se conoce como plastocianina. Y finalmente, los electrones pasan al foto 1. Siempre de 2 en 2. ¿Ya? Y de nuevo tenemos una pequeña cadena de transporte de electrones. Que de forma resumida, vamos a decir, cuando el foto 2 está en presencia de luz, se oxida. Y como los electrones van a tener como destino final al foto 1, entonces decimos así: en presencia de luz, el foto 2 se oxida. Cuando el foto 2 se oxida, el foto 1 se reduce. En presencia de luz, el foto 1 se oxida, y cuando el foto 1 se oxida, la coenzima se reduce. Es toda una cadena de transporte de electrones. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, vamos a pensar en esto. Hace un rato, cuando el fotosistema 1 se oxidó, se quedó descargado, se quedó oxidado, pero el foto 2 lo recargó. O sea, la luz lo oxida, el foto 2 lo reduce, le devuelve sus electrones. Ahora el que está descargado es el foto 2. El foto 2 le ha cedido sus electrones al foto 1 y se queda descargado. Está oxidado también. ¿Quién lo va a recargar? Ahí
es cuando entra el agua, porque el agua también es un ingrediente muy importante en la fotosíntesis. O sea, en esta primera etapa, que es la fase luminosa, la luz es un ingrediente muy importante, pero también lo es el agua. El asunto es, ¿qué labor cumple el agua? El fotosistema 2 tiene toda la tecnología para robarle los electrones al agua. O sea, ¿qué le va a pasar al agua? Se va a oxidar y le quitan 2 electrones. Y el agua, una vez que se oxida, genera oxígeno. Si lo balanceamos por cada 2 moléculas de agua que se oxida, se genera un oxígeno molecular. Ya, vamos a hablar de todo esto, pero a ver, primero vamos a redondearlo. Vamos a responder dudas. Una vez más, cuando el foto 2 le cede los electrones al foto 1, el foto 2 se queda oxidado. Necesita urgentemente un par de electrones. ¿A quién se los va a quitar? Al agua, porque el foto 2 tiene la tecnología para robarle los electrones al agua, para oxidar al agua. Cuando el agua se oxida, recarga al foto 2. Cuando el agua se oxida, el foto 2 se reduce y ya la cadena puede continuar hasta el final. Cuando el agua se oxida, se libera oxígeno molecular, balanceando. Por cada 2 moléculas de agua que se rompen, se forma un O2. Ahora, este O2 a las plantas no les interesa, pero a nosotros sí. Es el O2 generado por los organismos fotosintéticos para que nosotros, por ejemplo, podamos respirar. Ese oxígeno que estamos respirando en este momento proviene de las moléculas de agua oxidadas durante la fase luminosa de la fotosíntesis. Otro punto que quiero destacar: recuerda que todos estos eventos se están realizando en la membrana tilacoidal, porque es la membrana la que tiene todos los componentes. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, si cuadramos todo, esto sería así, ¿ya? Esto sería así. Decimos, todo ahora sí completo. Cuando el agua se oxida, el foto 2 se reduce. En presencia de luz se oxida y el foto 1 se reduce. En presencia de luz se oxida y la coenzima se reduce. ¿Está bien? Entonces, como la cadena está empezando en el agua, decimos que el agua es el dador, el donador. Y como la cadena está terminando en la coenzima, decimos que la coenzima es el aceptor final de los electrones, de esto que llamaremos la cadena de transporte de electrones. Muy bien, ahora, ahí, por ejemplo, tenemos esta duda, ¿no? Profe, pero no quedamos que se iba a formar ATP. Yo veo acá oxígeno, que como usted dice sale de la planta porque no lo utilizan, y veo a la coenzima reducida, pero ¿y el ATP? Ya, mira. Todo este asunto de generar una cadena de transporte de electrones, auspiciada por los fotosistemas, porque ellos son los que inician todo esto, en realidad esta cadena de electrones es electricidad, es corriente eléctrica, de bajo voltaje, pero es corriente eléctrica. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las membranas vegetales, por qué las membranas tilacoidales tienen que producir electricidad? Para encender al citocromo. Cuando los electrones pasan del foto 2 al foto 1, pasa una fuerte descarga eléctrica y lo que hacen es que este citocromo se encienda, como cuando prendes la luz. Cuando este citocromo se enciende,
Los protones pasan del exterior, que es el estroma, a través de este citocromo que actúa como bomba, al interior. Repito, el objetivo de esta cadena de electrones, que yo le llamo también electricidad, es encender esta bomba. La función de esta bomba es llevar los protones de afuera hacia adentro, al interior de del espacio intratilacoidal. Por si acaso, aquí afuera es el estroma. El estroma es el interior del cloroplasto. Y así, una vez que la bomba está encendida, pasan los protones, pasan más protones, más protones, más protones, y el espacio se va llenando como cuando llenamos un globo con aire. En este caso lo estamos llenando con protones. Más protones, más protones, más protones, y es como un globo que se va llenando, 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 llenando. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo de la cadena de electrones es que entren los protones al espacio y formen lo que llamamos la gradiente protónica. La gradiente protónica. Bien. Una vez que esta bolsa, que este espacio está lleno de protones, como un globo lleno de aire, esos protones van a salir a gran velocidad a través de este complejo proteico conocido como ATPasa. Ahora, un comentario, una nota del editor. Date cuenta que ATPasa no es parte de la cadena. O sea, en ningún momento he dicho que este compuesto se oxida o se reduce. A él no lo metí en el cuento. Él recién está trabajando con los protones. Y su trabajo es hacer que estos protones que están muy apretados en el espacio regresen al estroma. ¿No? Cuando los protones regresan, dentro, o sea, esta parte de acá, este dispositivo es como las hélices de un ventilador. Entonces, cuando los protones regresan a gran velocidad, este componente empieza a girar. Y al girar, produce energía. Energía que nosotros llamamos la fuerza protón motriz. Repito, cuando los protones salen por ATPasa, regresan a su lugar de origen, salen con gran velocidad y este dispositivo empieza a girar como un ventilador y genera energía que le llamamos la fuerza protón motriz. Una vez que se genera esa energía, una vez que esta pieza está generando energía, llega un ADP, un adenosín difosfato, llega un fósforo inorgánico. Todo esto la planta lo ha adquirido por la raíz, o sea, el fosfato lo trae por la raíz del suelo. Viene un ADP, un adenosín difosfato, más un fósforo inorgánico, y aprovechando que ATPasa está cargado de energía, utilizan esa energía para juntar los dos componentes y formar por fin ATP, adenosín trifosfato, que es el objetivo principal de este proceso, ¿ya? Y a este mecanismo de formar ATP
le llamamos así, fosforilación oxidativa. O también, como es fotosíntesis, a veces le dicen fotofosforilación. Bien, perfecto. Ahora hagamos un recuento para cerrar esta parte. ¿Cuáles son los insumos, los ingredientes que han sido necesarios para que se pueda realizar la fase luminosa? Luz y agua. ¿Cuáles son los productos finales de la fase luminosa? Oxígeno, cuando el agua se oxidó, la coenzima reducida como aceptor final de electrones y ATP, aprovechando la fuerza protón motriz. ¿Ya? Pero lo más importante, ya tenemos el ATP. Vamos a ver la segunda parte de la fotosíntesis. En la fase luminosa, el objetivo era formar energía. Era transformar la energía solar en energía química ATP. Y al final de todo el proceso lo logramos. ¿Ya? Ese ATP, esa energía que se ha obtenido en la fase luminosa, va a ser importante en la fase oscura. Porque la fase oscura tiene otro objetivo. La fase oscura tiene como objetivo sintetizar de compuestos orgánicos. Síntesis de compuestos orgánicos. Bien, muy bien. Para formar compuestos orgánicos se requiere de carbono, obviamente, pero también se requiere de energía para soldarlos. Ahora, lo bueno es que la fase oscura ya tiene energía que le ha brindado la fase luminosa. Lo que le falta a la fase oscura es el carbono y también la capacidad de fabricar compuestos orgánicos, azúcares, grasas, aminoácidos, por ejemplo. Ahora, en cuanto al lugar, la fase oscura se realiza en el estroma. Que es el interior de los cloroplastos. Recuerdan que les dije, un cloroplasto es como un limón. Ya, si cortamos ese limón a la mitad, encontramos a las semillas. Las semillas serían los tilacoides. Pero el resto del limón, donde está el jugo, el zumo, todo ese espacio que rodea las semillas, eso sería el estroma. Entonces, en ese lugar, en ese espacio, es donde se van a realizar los eventos de la fase oscura. En la fase oscura nosotros encontramos dos eventos: el famoso ciclo de Calvin y la biosíntesis de los compuestos orgánicos. La relación que presentan los dos es que Calvin debe financiar a la biosíntesis. O sea, Calvin le debe enviar la materia prima para que biosíntesis pueda por fin sintetizar. Calvin lo que tiene que hacer es concentrarse en conseguir el carbono. Bien, ahora el ciclo de Calvin se va a realizar en 3 etapas: carboxilación, reducción, regeneración. Bien, vamos a empezar con la carboxilación. Vamos a empezar de aquí. Nos encontramos con un azúcar. Un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, que es la ribulosa difosfato. La misión de esta pentosa, de este azúcar, es capturar al CO2 que viene del exterior. Tiene que fijarlo. La ribulosa difosfato fija el CO2. Pero para que esto transcurra más rápido, se va a hacer en presencia de una enzima que es rubisco.
Rubisco es una enzima y como toda enzima va a acelerar el proceso. Va a hacer que la fijación del CO2 se dé de una forma rápida. Entonces, cuando la ribulosa de 5 carbonos captura, fija el CO2, 5 carbonos más un carbono, se forma un compuesto de 6 carbonos, que le llamamos así, hexosa inestable. La hexosa inestable. Bien, ahora le dicen justamente inestable porque en menos de un segundo se rompe, se parte a la mitad. O sea, de esta hexosa salen 2 compuestos de 3 carbonos cada uno, que se llama fosfolicerato, o le conocen también con las siglas de PGA. Bien, hasta ahí es la carboxilación. Repito, la carboxilación arranca con la ribulosa, que captura el CO2 de una forma más rápida en presencia de la enzima Rubisco. 5 carbonos más 1, 6. Y se forma una hexosa inestable, que en menos de un segundo se rompe, se parte a la mitad y se forman 2 compuestos de 3 carbonos cada uno. Esos compuestos se llaman fosfoliceratos o le decimos también PGA. Listo, parte 1, carboxilación. Parte 2, reducción. Ahora, este PGA recibe la visita del ATP. Sí, el ATP formado en la fase luminosa. Este ATP, esta energía, viene de la fase luminosa. El ATP le da energía al PGA y como ya está descargado, se transforma en ADP. Y seguramente se va de vuelta a la fase luminosa para cargarse de nuevo. Ya, pero eso ahorita no nos interesa. El ATP le da energía al PGA, lo fosforila, se dice, y lo transforma en difosfolicerato, o sea, le aumenta un fosfato más. Balanceando sería así. Como son 2 PGA, necesitamos 2 ATPs, salen 2 ADPs y se forman 2 difosfoliceratos de 3 carbonos cada uno. Bien, ahí está balanceado. Perfecto. Ahora, llega el siguiente invitado, también de la fase luminosa, la coenzima. ¿Cómo está aquí la coenzima? Reducida. ¿Y qué le va a pasar? Se va a oxidar. O sea, esos electrones que ganó en la fase luminosa los va a perder en la fase oscura. ¿Y quién se va a quedar con sus electrones cuando la coenzima se oxide? ¿Y quién se va a quedar con sus electrones? El difosfolicerato. O sea, si la coenzima se está oxidando porque está perdiendo los electrones, ¿qué le pasará al difosfolicerato si los está ganando? Claro, se reduce. La coenzima se oxida, el glicerato se reduce. Y cuando se reduce, se transforma en fosfogliceraldehído, que es el objetivo final de esta segunda etapa llamada la reducción. Ya, pero vamos a balancear, porque no era solamente un difosfolicerato, eran 2. O sea, necesito 2 coenzimas reducidas, saldrán 2 coenzimas oxidadas y se formarán 2 fosfogliceraldehído
de 3 carbonos cada uno, también conocido como PGal. Bien. El resumen. Glicerato. Primero recibe al ATP, se fosforila. Luego recibe a la coenzima, se reduce. A partir del PGA se forma el PGal, que es el producto reducido. En esta segunda etapa han participado 2 productos de la fase luminosa. O sea, la fase luminosa fue importante para esto. Bien, perfecto. Última etapa, la regeneración. Recuerden que Calvin es un ciclo. O sea, recuerden que Calvin es un evento cíclico. Y algo característico de los eventos cíclicos es que deben terminar en el mismo lugar donde iniciaron. O sea, desde ese punto de vista, el PGal debe formar de nuevo ribulosa y fosfato. Bien. Ahora, lo primero que van a hacer estos 2 PGal de 3 carbonos cada uno es volver a formar ribulosa de 5 carbonos. Otra vez ribulosa. Pero esta ribulosa no está cargada, está descargada. Por eso le decimos ribulosa monofosfato. Entonces, obviamente ahí el proceso no puede terminar. Para cargarla utilizamos más energía. Sí, proveniente también de la fase luminosa. Entonces, gastamos un ATP, que ya gastado sale como ADP, y esa energía y ese fosfato se transfiere a la ribulosa monofosfato, que es fosforilada y se transforma en ribulosa difosfato. Y con eso, obviamente, cerramos el circuito. Pero repasemos. A ver. ¿Cuál es el objetivo de la regeneración? Transformar PGal en ribulosa. ¿Ya? ¿Qué ingredientes se utilizaron para ese proceso? Energía proveniente de la fase luminosa. Muy bien. Y una vez que estos fosfogliceraldehídos forman a la ribulosa difosfato, esto otra vez se repite de nuevo. Ya, pero hagamos un balance. Por una vuelta. ¿Qué se necesita? ¿Qué suministros se necesitan para que Calvin dé una sola vuelta? El famoso 1, 2, 3. El 1, 2, 3 de la fase oscura. El 1, 2, 3 del ciclo de Calvin. Mira, por una vuelta se necesita un CO2. Por una vuelta se necesita 2 coenzimas. Y por una vuelta se necesita 3 ATPs. Ahora, si la pregunta es ¿por qué 3? Porque en la reducción necesitamos 2 y en la regeneración necesitamos 1 más. 3. Entonces, esto es el gasto. Esto es el gasto por una vuelta. Bien. Siguiente etapa, siguiente proceso, la biosíntesis. ¿Cuál es el objetivo de la biosíntesis? Sintetizar los compuestos orgánicos. ¿No? Puede formar azúcares, puede formar ácidos grasos, puede formar aminoácidos. ¿Ya? Pero uno de sus principales productos es glucosa. La biosíntesis debe formar glucosa de 6 carbonos. Ya, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, puede formar glucosa si le envían 2 PGal.
Recuerden que cada PGal tiene 3 carbonos. Si le envían 2 de estos PGal, ¿no?, de 3 carbonos cada uno, entonces la biosíntesis se compromete, si tú le das los suministros, se compromete a formar glucosa. Pero la pregunta es esa: ¿quién le va a dar PGal? Se supone que Calvin. ¿Pero cómo? Porque mira, a ver, recordemos esto. Recordemos la regeneración. El PGal tiene que formar ribulosa de nuevo. Y para eso se necesitan los dos. Entonces, si en una vuelta de Calvin solo se producen 2 PGal y los dos se gastan, entonces, ¿cómo va a financiar al otro proceso? O sea, si yo tengo 100 soles y gasto los 100 soles, ya me los gasté, ¿cómo podría darle dinero a otra persona? No puedo. Entonces, Calvin ya gastó los PGal para la regeneración. Entonces, ¿cómo le va a dar PGal a la biosíntesis? Ya, eso hay que verlo así. Mira, hay un detalle acá. El PGal, ¿cuántos carbonos tiene? 3. ¿Cuántos PGal son? 2. Entonces, ¿cuántos carbonos son en total? 6. 6 carbonos. De esos 6 carbonos, ¿cuántos necesitamos para formar ribulosa? 5. O sea, me sobra 1. Por cada vuelta que da el ciclo de Calvin, me sobra un carbono. Por cada vuelta. Entonces, si yo quiero formar PGal que tiene 3 carbonos, ¿cuántas vueltas tiene que dar Calvin para formar PGal de 3 carbonos? Tiene que dar 3 vueltas. Entonces, cada vez que Calvin da 1, 2, 3 vueltas, hay la cantidad suficiente de carbonos para formar PGal. Entonces, cada 3 vueltas, un PGal. Cada 3 vueltas, un PGal. Cada 3 vueltas, un PGal. Y así es como Calvin abastece a la biosíntesis. Y ya la biosíntesis con ese PGal puede fabricar compuestos orgánicos. Pero, por ejemplo, para hacer un balance. Y si quiere formar glucosa, ¿cuántos PGal necesita? 2. Y si necesita 2 PGal, ¿cuántas vueltas debe dar Calvin? 6. Recuerden que para cada uno de estos son 3 vueltas. Si necesito 2, son 6 vueltas. Entonces, por cada 6 vueltas que dé Calvin, la biosíntesis por fin podrá fabricar glucosa, que es el objetivo final de la fase oscura de la fotosíntesis, que es el objetivo de toda la fotosíntesis. Pero hagamos un balance final. ¿Por qué? Porque hace un rato sacamos las cuentas de cuánto costaba una vuelta. Ahora, y si nos dicen, por glucosa, ¿cuánto se va a consumir por glucosa? Se sería todo esto por 6. Y si es por 6, serían 6 CO2, 12 coenzimas reducidas y 18 ATPs. A la fase oscura le cuesta 18 ATPs fabricar una molécula de glucosa. Bien.